El paso 7, hablando con Dios. ¿Cómo podemos hablar con Dios? ¿Cuál es la forma de hablar con Dios? Tú y yo tenemos que hablar con Dios. Y Dios nos ha dado un medio para el cual comunicarnos con Dios. Justamente es la oración. Entonces, tenemos que aprender qué es la oración. La oración es comunicarse con Dios. La oración es sencillo y natural, como cuando tú hablas con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es la comunicación íntima con el Señor. Entonces, tú y yo estamos llamados a hablar con Dios. Porque Él nos invita. A través de Jeremías capítulo 33, versículo 3, Él nos está invitando a hablar con el Señor. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, ¿qué dice Jeremías 33, 3? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios mismo nos invita a la oración. Dios mismo nos invita a hablar con Él. Clama a mí, te dice el Señor. Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón. ¿Ya? Es decir, cuando tú tienes alguna aflicción, humanamente hablando, compartes con alguien, le cuentas tus cosas, pero estoy seguro que esa persona que te va a escuchar puede que te ayude, como no, pero el Señor quiere ayudar. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. El Señor nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos en el hacer cotidiano de nuestra vida. Es decir, Dios quiere hablar contigo. Y si Dios te invita a hablar, Él promete responderte. Él promete responder tu oración. ¿Habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? ¿Usted cree que Dios estará ocupado? Realmente dice la Biblia que Él está dispuesto a escuchar. ¿Eso qué implica? Cualquier momento puedes hablar con Dios. Puedes orar al Señor. La oración es un medio para protegernos. Por eso nos invita a orar. ¿Cuál es el consejo de Jesús hacia sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Velad y orad, dice Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Es la única forma de vivir con la protección de Dios. ¿Qué peligro hay que evitar en la oración? Dios te invita a orar. Dios te invita a hablar con Él. Pero ¿qué peligros nos pueden afectar al orar? ¿Qué es lo que no debemos hacer dentro de la oración? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú cuando ores, dice la palabra, no seas como los hipócritas. Cuando tú ores, dice el versículo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así es. Cuando tú oras, amado hermano, hermana, estás en comunión con Él. ¿Cómo debemos orar? En primer lugar, dijimos que Dios te invita a orar. Debemos hablar con Dios. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo debemos orar? Los salmos nos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos le da el Salmo 106.1 para alabar a Dios? Aleluya, alabad a Jehová, dice este salmo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Hermano, hermana, en la oración le alabamos al Señor, en la oración nos acercamos a Dios, en la oración estamos en comunión con el Padre y el Padre quiere respondernos.
orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acciones de gracias. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer usted? No estar afanado. Por lo tanto, dice, para no estar afanado, dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que tú necesitas? Ya sea económicamente o espiritualmente, alimento, sea cual fuera tu necesidad, Dios quiere escuchar tu oración. Por eso no hay necesidad de preocuparnos. Y si estás preocupado, justamente tienes que orar. ¿Con qué actitud debe pedir a Dios? Mire, dice aquí, delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Es decir, a Dios vale la pena rogarle y al mismo tiempo vale la pena darle gracias. Tu actitud debe ser de ruego y de acción de gracias. Esa es una forma de acercarnos al Señor en la oración. ¿Cuál es la actitud que debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate al Señor, amado hermano, hermano. Acércate a tu Dios con confianza. Dios está dispuesto a darte respuesta, darte su socorro, su auxilio y ayudarte. ¿Qué significa orar sin cesar? En primera de Tesalonicenses 5:17 justamente nos dice orar sin cesar. La palabra orar sin cesar tiene que ver orar al Señor constantemente, permanentemente, en todo tiempo. Si debe orar todo el tiempo, ¿qué quiere decir? Eso, que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando, etcétera. Usted puede orar en cualquier lugar. No interesa el lugar. Lo importante es que usted se acerque al Señor. Así que en esta serie hemos aprendido hablando con Dios. Es decir, el Hijo de Dios, la hija de Dios debe hablar con el Señor. Y la única forma de hablar con el Señor es por medio de la oración. Debemos orar. El Señor nos dice, orad sin cesar.